Hola, amigos suscriptores de nuestro canal Filosofía y Vida. En el día de hoy les voy a compartir la relación que existe entre la filosofía y la vida, que es a partir de aquí que hemos denominado a nuestro canal Filosofía y Vida. La etimología de la palabra filosofía, es decir, respondiendo a la pregunta ¿qué es filosofía? Desde el punto de vista etimológico. La etimología de una palabra es la raíz del idioma y el significado que tiene dicha palabra a partir de dichas raíces. En este caso, la palabra filosofía viene de filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría o saber. Entonces, el significado desde el punto de vista etimológico de la palabra filosofía es amante de la sabiduría. ¿Por qué hay personas que se dedican al filosofar? Esta y otras preguntas vamos a ir desarrollándolas a través de este video. Primero, así como hay personas que en la vida se dedican a la agricultura, otros se dedican a la construcción a través de la ingeniería, o aquellos que no tienen estudios formales a través de ser maestros constructores, otros al diseño de espacios para la vida del ser humano, que son los arquitectos, otros al cuidado del cuerpo humano, de la parte física, que son los médicos, otros que se dedican, por ejemplo, a la parte del cerebro, como son los psiquiatras, en fin. Así también hay personas que se dedican al pensar, a los cuales se les llama en sentido general filósofos, o pensadores, o amantes del conocimiento, o amantes de la sabiduría. Ahora bien, el ser humano es un ser situado, es un ser de situación, un ser situacional. ¿En qué sentido? En que nos diferenciamos de los animales, en que tratamos de cambiar las cosas para que nos favorezcan. Los animales, si por ejemplo tienen frío, emigran, corren y buscan donde hay calor. Si tienen hambre, van donde hay comida. Y si no hay comida, se van donde puedan encontrar la comida, los alimentos. En el caso del hombre, si hay frío, crea el sistema de calefacción. Si llueve, hace una casa, la construye, transforma el medio. Y ahí está la diferencia entre hombres y animales irracionales. El hombre adapta el medio a él. Por eso el hombre solamente podría extinguirse si él mismo se autodestruye. En el caso de los animales, estos se extinguen si no tienen alimentos, si por alguna razón dada hay un problema con el clima, entonces allí podrían desfallecer. Pero ante una misma situación, animales y hombres nos enfrentamos de manera diferente. Por ejemplo, si un perro entra a un aula de clase, da una vueltica, si tiene deseo de alguna necesidad fisiológica, la realiza y se va. Puede entrar varias veces al mismo sitio, y salvo que sea marcando su territorio a partir de los desechos líquidos que expulsa, no podría saber, no podría tener idea. Y discúlpeme que estoy usando la palabra saber y la palabra idea aplicándoselo a los animales, pero es para poder transmitir la idea que quiero presentarle a ustedes. El ser humano no tiene, el animal no tiene idea, no sabe, no tiene conocimiento de dónde fue ni el lugar donde estaba. En cambio, un ser humano entra a un aula, si está vacía y las butacas no están ordenadas, dirá, pero aquí dieron clase. Pero aquí dejaron las sillas desordenadas. Si mira hacia la pizarra, podrá decir, de acuerdo a lo que vea, si ve números, puede decir que está viendo una clase de matemática. Si ve que hay suma y resta, puede decir que era una clase de aritmética. Es decir, el ser humano se sitúa ante dicha situación. El ser humano se hace preguntas ante tal situación. Los animales no pueden hacerse preguntas. Y por ende, el hombre, además de hacerse las preguntas, también trata de buscar las respuestas a dichas preguntas.
Respuestas que pueden venir dadas de manera elaborada o respuestas que pueden venir dadas hasta de manera inconsciente. Le voy a poner ahora un ejemplo, pero ya de seres humanos. Si presentamos, por ejemplo, a un médico, a un ingeniero, a un poeta, le presentamos un solar y le preguntamos qué le inspira dicho solar. El ingeniero podría decir, bueno, en este solar puedo hacer un edificio doble, 4 pisos para cada uno, serían 8 pisos. Si tomo un préstamo en el banco de tantos millones de pesos, construyo y con lo que vendo pago el préstamo y me sobra tanta cantidad de dinero. Eso pensaría el ingeniero. El médico diría, bueno, aquí cabe muy bien una clínica. Y de acuerdo a su especialidad, el médico entonces diría, y podría poner mi consultorio en tal planta, la emergencia por tal lugar. El poeta, ante dicho solar, podría inspirarse y crear un poema. Muy bien, el poeta podría decir, el verde que me resplandece en dicho solar y la lomita de tierra que veo debajo de aquel árbol me recuerda a mi gran amor. Es decir, crearía un poema. Si se dan cuenta, el médico, el ingeniero y el poeta se están haciendo preguntas inmediatas. ¿Por qué? Porque al médico, por ejemplo, cuando le presentan un caso, no pregunta cuál es el sentido de la medicina, lo da por hecho. Y allí entonces trata de ejercer su profesión. El ingeniero no pregunta cuál es la razón de ser ingeniero, simplemente la ejerce. El poeta no pregunta cuál es la razón de ser de una inspiración, ni la razón de ser por la cual hacer poesías o elaborar poemas. Y esto lo limita diríamos, a cosas particulares, cosas muy inmediatas. Entonces, ¿qué se preguntaría el filósofo? El filósofo se preguntaría, ¿por qué cada uno de ellos tiene una visión diferente? Y ninguna visión de esas al filósofo le va a dar satisfacción, porque todas serían particulares. Y ninguna de las tres sumadas daría la respuesta a la razón de ser de por qué el hombre se pregunta y de por qué el hombre trata de responder ante las preguntas que se le presentan a través del asombro y la curiosidad de las cosas que le circundan. Voy a poner otro ejemplo. Si tomamos todas las letras del alfabeto y la cortamos del mismo tamaño, con la misma textura y del mismo peso, y la metemos en un zafacón, y jamaqueamos el zafacón y arrojamos todas las letras al piso y le preguntamos, por ejemplo, a un físico que si las letras están en orden, igualmente a un matemático, a uno que estudió letras y a un psicólogo, ¿qué respuesta darían si le preguntaran si están en orden o en desorden? El matemático diría que están en orden, porque al matemático solamente le importa la cantidad. Sus patrones son cantidad. Y cuando sume que hay 28 letras, no le importa cómo hayan caído, hay 28. Por lo tanto, para el matemático están en orden. Para el que estudió letras, diría que no están en orden, porque la probabilidad de que las letras caigan desde la A hasta la Z o desde la C hasta la B en el orden subsiguiente son improbables. Por lo tanto, el literato diría que están en desorden porque no tienen el orden alfabético. ¿Qué diría el físico entonces? El físico va a decir no. El físico va a decir está en un orden perfecto, porque de acuerdo a los impulsos que recibieron las letras, al ser arrojadas al piso, chocaron con una superficie que bajo el influjo de la gravedad, entonces las letras cayeron donde necesariamente tenían que caer y no podían caer en otra parte. Por lo tanto, para el físico, las letras están en orden. Sin embargo, si le preguntamos entonces al psicólogo, no se haría la pregunta de si están en orden o no. Porque al entrar y ver las letras arrojadas en el piso,
lo que se va a preguntar es cuál era la emoción que tenían aquellas personas que la han arrojado. Y va a tratar de determinar si había alguna patología, algún desequilibrio emocional. De igual modo, cada uno habló de manera particular. El matemático a partir de las cantidades. El físico a partir de las propiedades y fórmulas. El literato a partir del orden del alfabeto. Y el médico y el psicólogo, que es un médico de la salud mental, va a hablar solamente a partir de las emociones. Cada una de ellas son visiones particulares. Y en el caso de la filosofía, trata de dar una visión general de las cosas. Se va a preguntar por qué para el físico están en orden perfecto, por qué para el matemático están en orden numérico, por qué el de las letras dice que no están en orden, y por qué el psicólogo va a preguntarse la parte emocional. Porque va a decir Santo Tomás de Aquino que la filosofía es la ciencia que trata de conocer las últimas causas de las cosas a partir de la luz de la razón. O sea, la filosofía siempre va a estar buscando el porqué de las cosas, el último porqué de las cosas. Entonces, se preguntarán ustedes, entonces, ¿quién puede filosofar? Realmente, todo ser humano que esté en su capacidad mental adecuada, filosofa. Es un filósofo. ¿Por qué? Porque se hace preguntas y trata de dar respuestas. Lo que pasa es que el profesional de la filosofía se embarca en temas que normalmente el hombre cotidiano, el hombre que tiene otras preocupaciones, no se embarca. ¿Qué es el ser? Si hay Dios, si no hay Dios, si hay un ser único o no hay un ser único, cuáles son los atributos de Dios, por qué el ser humano tiene una conducta de una manera y no de otra, cómo pensar de manera correcta. Es decir, se hace pregunta eminentemente filosófica. Pero el ser humano común filosofa cada día. Por ejemplo, ¿por qué al vestirme por la mañana me pongo esta ropa y no me pongo otra? Y al escogerla, de manera consciente o inconsciente, el ser humano está reflexionando y escoge o no escoge tal cosa. Y cuando el ser humano piensa, ya filosofa. Cuando el ser humano pregunta, ya filosofa. Cuando el ser humano trata de dar respuesta a algo que le admira, que le asombra, que le despierta la curiosidad, ya entonces el ser humano filosofa. Es decir, que toda persona que pueda pensar, ya filosofa. Porque en sentido amplio, filosofar es pensar. Es tratar de buscar, de hacerse preguntas, buscar respuestas y tratar de justificar racionalmente las respuestas a dicha pregunta. Entonces, ¿podría el hombre renunciar al filosofar? No, porque el ser humano no puede dejar de pensar si es ser humano. Claro, si no tiene ningún tipo de problema que le afecte el pensar. De manera que concluyo con el dilema que se le atribuye a Aristóteles, aunque no hay prueba documental de que haya sido Aristóteles que lo haya dicho. Dice, si quieres filosofar, tienes que filosofar. Y si no quieres filosofar, también tienes que filosofar para justificar por qué no filosofar, y ya entonces estaría filosofando. Parecería un trabalengua, pero no lo es. Es un dilema. Es decir, tú quieres filosofar, entonces te vas a hacer preguntas, va a tratar de dar respuestas y va a tratar de justificar tus respuestas. Si tú no quieres filosofar, por la razón que sea, entonces tendrás que buscar las preguntas. La primera pregunta, no quiero filosofar. Ahora, ¿por qué no quiero filosofar? Bueno, no quiero filosofar porque no quiero dedicar mi vida al pensar. Pero ya que estoy haciendo, estoy pensando. Ya que estoy haciendo, estoy justificando por qué no filosofar. De manera que, filosofía, amar a la sabiduría. Filosofía es tratar de buscar preguntas que vienen dadas por curiosidad, por asombro, tratar de darle la respuesta a esa pregunta y tratar de justificar racionalmente la respuesta a dichas preguntas. ¿Quién puede filosofar?
todo ser humano que pueda pensar ya puede filosofar. ¿Puede el ser humano renunciar a la filosofía? No, porque no se puede vivir sin pensar, sin preguntar, sin dar respuesta y sin justificar el por qué filosofar. No hay manera de no filosofar. Entonces, si hay que filosofar, vamos a hacerlo de manera consciente, porque filosofía y vida, hombre y filosofar y vivir van de la mano.